Entonces continuamos desde donde nos quedamos. Recuerden, habíamos obtenido la probabilidad de encontrar una partícula, la cual responde a esta función de onda, esta de aquí. Habíamos obtenido la expresión que nos permite hacerlo tanto para que, si la buscamos, del intervalo que va de 1.5000047 nanómetros a 1.50094 nanómetros, y obtuvimos una probabilidad de encontrarla en ese intervalo de 3.4729 por 10 a la menos 3%. También calculamos la probabilidad de encontrar a la partícula, a esta misma partícula que se encuentra asociada a la onda de materia, dada por esta expresión, cuando nosotros ahora la buscábamos en el intervalo que va de 0 a 2, obteniendo una probabilidad de encontrarla del 50%. Pero ¿qué pasaría si ahora yo quiero buscar esa misma partícula, pero en el semiplano izquierdo? Por ejemplo, yo la quiero buscar en el intervalo que va no de 1.547 nanómetros a 1.50094 nanómetros, sino que yo la quiero buscar de menos 1.50094 nanómetros yo la quiero buscar en el intervalo que va de menos 1.50094 nanómetros al punto menos 1.547 nanómetros. Entonces, yo vuelvo a tomar esta expresión, la que tengo aquí, la que me permite definir la probabilidad de encontrar la partícula, pero ahora la voy a evaluar en los límites que van evaluando esta función teniendo en cuenta como límite inferior a menos 1.594 nanómetros y como límite superior a menos 1.547 nanómetros. Entonces vuelvo a escribir esta expresión, pero cambio los límites para calcular la probabilidad de encontrarla en ese intervalo. Y lo voy a escribir aquí. Ahora, yo quiero definir la probabilidad de encontrar a la partícula, si la busco en el intervalo que va, aquí la tengo, de menos 1.500,949 nanómetros a menos 1.547 nanómetros. Y aquí también debía haberlo puesto nanómetros. Bueno, son nanómetros. Entonces, tomo esta expresión y ahora tengo nuevos límites. Esto será igual a menos 1 medio de valor absoluto de x entre x de e a la menos 2 del módulo de x entre a, módulo o valor absoluto de x, del intervalo que va de, como límite inferior, menos 1.500,949 nanómetros al límite superior menos 1.547 nanómetros. Muy bien, nanómetros. Esto es igual a menos 1 medio. ¿Menos 1 medio de quién? Menos 1 medio evaluando en términos de límite superior, tendríamos menos 1.547 nanómetros. Módulo o valor absoluto, mejor lo nombramos como valor absoluto, dado que este es un número real. Simplemente es un número real, entonces el módulo de menos 1.547 nanómetros es 1.547 nanómetros entre menos 1.547 nanómetros. Entonces tendríamos 1.547 nanómetros entre menos 1.547 nanómetros. Nos da un menos 1. Menos 1 e a la menos 2 por el módulo de menos 1.547 nanómetros, que es menos 2 por 1.547 nanómetros entre a, con a teniendo como valor de a, el cual nos dan como dato 1.25 por 10 a la menos 9 metros o 1.25 nanómetros. De hecho, esta cantidad ya la calculamos. Nos dio esa cantidad, nos dio esa cantidad. A ver, déjenme la calculo otra vez. Dice. Sí, en efecto nos dio 0.09. Nos dio 0.09 porque ya la calculamos la vez pasada. 0.0964
97. Ahora voy a evaluar esta función en términos del límite inferior. Tendría menos, y tendríamos esta función en términos del límite inferior sería módulo de menos 1.500.949 nanómetros, que es igual a 1.500.94 nanómetros, entre menos 1.500.0094 nanómetros nos va a dar un menos de menos 1. Y ahora tenemos e a la menos 2 por el módulo de menos 1.500.949 nanómetros, que es igual a e a la menos 2 de a la menos 2 multiplicado por 1.500.949 nanómetros entre a, sabiendo que a es un dato que nos están proporcionando y que es igual a 1.25 por 10 a la menos 9 nanómetros. Este dato ya lo calculamos la clase pasada. Nos dio 0.0, aquí está, 905 803. Muy bien, perfecto. Entonces tendríamos aquí tendríamos el menos un medio que multiplica a menos 0.0906497, y aquí tenemos menos por menos más 0.0905803. ¿Esto qué nos da? Esto nos da negativo menos 0.0906497 menos 0.0906497 más 0.0906497 menos más 0.095.803. Esto me da menos 6.94 por 10 a la menos 5, que va a multiplicar a menos un medio. Esto por 0.5 negativo me da 3.47 por 10 a la menos 5. Y al multiplicar 3.47 por 10 a la menos 5, lo que acabamos de obtener por el 100%, nos da una probabilidad de encontrar a la partícula de 3.47 por 10 a la menos 3%. De probabilidad de encontrar a la partícula, en el intervalo que va de menos 1.500.949 nanómetros a menos 1.547 nanómetros. Si se dan cuenta, es exactamente la misma probabilidad de encontrar a la partícula si nosotros la buscamos en el intervalo que va de 1.547 nanómetros a 1.50949 nanómetros. Solamente que aquí estamos buscando la partícula en una región del semiplano derecho. Y aquí estamos buscando, estamos buscando una partícula en una región del semiplano izquierdo. Si se dan cuenta, en la región en el semiplano derecho, tiene la misma longitud y la misma distancia de separación que la región en el semiplano izquierdo, la misma longitud y distancia de separación con respecto a x igual a 0. Porque en el semiplano derecho vamos de 1.547 nanómetros a 1.50949 nanómetros. Y en la región del semiplano, en la región de búsqueda del semiplano izquierdo, vamos de menos 1.50949 nanómetros a menos 1.547 nanómetros. Y como sabemos que la función densidad de probabilidad para este caso es simétrica en torno a x igual a 0, es decir, registra su pico de probabilidad en x igual a 0, y a partir de ahí desciende simétricamente hacia la derecha y en la misma proporción hacia el semiplano izquierdo y hacia el semiplano derecho. Es por ello que para ambas regiones que tienen la misma longitud, tienen la misma intervalo sobre el eje x y la misma distancia de separación con respecto a x igual a 0, para ambas obtenemos la misma probabilidad de encontrar a la partícula, partiendo desde esta expresión. Muy bien. Ahora, ¿qué pasaría
Si yo vuelvo a tomar este ejemplo, pero ahora yo no quiero buscar a la partícula en esa región, ahora yo la quiero buscar ni en las otras dos regiones que lo he hecho. Yo quiero buscar a la partícula en la región que va de menos 2 a 0. Ya lo hice de 0 a 2. Ahora quiero la otra región que es casi igual a la región de 0 a 2, solamente que aquí estamos en el semiplano izquierdo y vamos a buscarla de menos 2 a 0, a la partícula. Tendría lo siguiente. Es la expresión para encontrar esta partícula. Para encontrar esta partícula, para este caso en particular, valga la redundancia, tenemos la misma expresión, solamente que cambiamos los límites de evaluación de la función. Menos 2 módulo de allá, ¿no? Ahora no vamos de 0 a 2, ahora la vamos a buscar de menos 2 a 0. Y tendríamos lo siguiente. Esto sería igual a menos 1 medio. Evaluando esta función en términos del límite superior sería e a la 0. E a la 0 es 1. E a la 0 es 1. Y ahora vamos a dividir módulo de 0 entre 0. Para fines prácticos hemos determinado que en este caso lo vamos a considerar. Recuerden que 0 entre 0 es finito indeterminado. Podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4, podría ser 5. Para este caso, los matemáticos nos han permitido definir en qué vamos a considerar el 0 entre 0, 1. 1 que va a multiplicar a él a 0, que es 1. Muy bien. Y ahora vamos a evaluar en términos del límite inferior. Ahora vamos a evaluar la función en términos del límite inferior. Aquí lleva un menos implícito. Y esperen, déjenme ver, e a la 0 es 1. E a la 0, si es a la 0 es 1, si es 1. E a la 0 es, e a la 0 es 1. Y luego, pero aquí, 0 entre 0, 1. Y luego tendría e a 0. Pero está menos, ya. Pero hay un dato interesante con la parte que tenemos aquí, la de 0 entre 0. Recuerden que ya habíamos establecido que 0 entre 0 es finito indeterminado. Podría ser 1, podría ser 2, podría ser 3, podría ser 4. Pero para este caso, si nosotros lo manejamos como un 1, obtendríamos un valor negativo y una probabilidad no puede ser negativa. Por lo que aquí, para este caso en especial, vamos a considerar el caso de... como no podemos tener una probabilidad negativa, el 0 entre 0 también podría interpretarse como un menos 1. Porque miren, tendríamos 0 entre 0 igual a menos 1. Esto dirían, en efecto, ¿también podría ser posible algo así? Bueno, también podría ser posible, porque miren, si despejamos el 0 que está dividiendo, lo pasamos multiplicando, tenemos que 0 es igual a menos 1 por 0. Y esto es 0. En efecto, se cumple. Esta es otra de las posibilidades del resultado 0 entre 0, que es un finito indeterminado. Por eso así lo generalizan en matemáticas. 0 entre 0, finito indeterminado, porque podría ser menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cualquiera de esos valores se cumple esta condición. Pero como aquí se cumplió, donde 0 entre 0 siendo igual a menos 1, lo podemos comprobar de esta forma. El 0 está dividiendo, pasa multiplicando y tendríamos 0 es igual a menos 1 por 0, lo que efectivamente así es. Entonces, como nosotros estamos trabajando en el semiplano izquierdo, la expresión que los matemáticos nos han dicho con que sí podemos trabajar con ella y que nos permite llegar a un resultado que sí aplica, sería en este caso el valor inmediatamente superior a 0, que es menos 1. Y ahora sí vamos a evaluar en términos del límite inferior. Tendríamos en términos del límite inferior yo aquí tendría e a la menos 2 que va a multiplicar al módulo o valor absoluto de menos 2, que es 2. E a la menos 2 por 2 sería e a la menos 4. E a la menos 4 entre a. A es tan pequeño que cuando ustedes calculen e a la menos 4 entre 1.25 nanómetros, la calculadora les va a dar aquí un resultado de 0. Y tendrían menos 1 medio por menos 1, que les da 1 medio. Es decir, el 50% de probabilidad de encontrar a la partícula. Tenemos el 50% de probabilidad de encontrar a la partícula, en el intervalo, que va de menos 2 a 0. ¿Está? De menos 2 a 0. Muy bien.
Y esto tiene sentido. Bueno, cuando nosotros buscamos a la partícula en el intervalo que va de 0 a 2, tuvimos un 50% de probabilidad de encontrar. Ahora, si nosotros la buscamos en el intervalo que va de menos 2 a 0, tenemos un 50% de probabilidad de encontrar. Esto quiere decir que si nosotros buscamos a la partícula de menos 2 a 2, tenemos un 100% de probabilidad de encontrar a la partícula. Dado que nosotros sabemos que la función densidad de probabilidad para este caso es simétrica en torno a x igual a 0. Por lo tanto, como ya lo he mencionado, descendería de forma simétrica desde su punto de probabilidad máxima, la función densidad de probabilidad, en la misma proporción tanto para el semiplano izquierdo como para el semiplano derecho. Y matemáticamente podemos confirmar esto. Si yo busco a la partícula ahora en el intervalo que va de menos 2 a 2, tendría de menos, para este caso en particular, menos 1/2 del valor absoluto de x entre x, el valor absoluto de x entre x, entre x, valor absoluto de menos 1/2 del valor absoluto de x entre x por e a la menos 2 por el módulo de x, bueno, valor absoluto de x entre a, evaluado ahora de menos 2 a 2. Vamos a ver. Y tendríamos lo siguiente, menos 1/2 de... Si se dan cuenta es la misma expresión, como estamos trabajando en el mismo problema, en el mismo ejercicio, solamente que variando los intervalos de evaluación de la función, variando los intervalos de evaluación de la función, es por eso que hemos manejado todo el tiempo la misma expresión, solamente que van variando precisamente ¿qué? Los límites del intervalo. Entonces tendría menos 1/2 y ahora tendría el valor absoluto de 2 entre 2, que me da un más 1, de e a la menos 2 por el módulo de 2, que me daría un 0, 0, menos 2, me da un 0, 0, menos 1. Espera. Dejen este caso en particular, a ver, menos 2, 0, menos 0. Ah, pero, verás tú. Ah, ya. Dejen evalúo mejor. Esperen un tantito. 2 entre 2. Valor. Dejen analizo este caso en particular porque aquí tengo una pequeña duda. Porque debemos en sí confirmar que. Ah, ya me acordé, ya me acordé. Si nosotros, este es un caso en particular, ya me acordé cómo tenía que plantear la solución. Miren, si nosotros lo planteamos desde esta manera, no vamos a llegar a un resultado lógico porque tendríamos 0 menos 0. Sin embargo, cuando nosotros lo evaluamos desde este límite, cuando nosotros evaluamos a la función desde este límite hasta este límite, no, por lo que les estaba comentando, no nos conviene escribir la expresión de esta manera, sino que nos conviene más ponerlo de la siguiente forma, menos 1/2 del valor absoluto de x entre x de e a la menos 2 del módulo de x entre a. Primero lo evaluamos de menos 2 a 0 y luego más la misma expresión, menos 1/2 del módulo de x entre x por e a la menos 2 del módulo de x entre a de 0 a 2. Y es así como lo tendríamos que escribir para llegar al resultado correcto, que en este caso sería un 1. Un 1 que al multiplicarlo por el 100% tendríamos el 100% de probabilidad de encontrar a la partícula. Y se tiene que escribir de esta manera porque en sí estamos sumando las probabilidades de encontrarlo en cada uno de los intervalos. Primero en el intervalo que va de menos 2 a 0 y luego en el intervalo que va de 0 a 2. De esta manera, por el momento, no podríamos encontrarlo bajo esta descripción, sino que tenemos que sumar la probabilidad de encontrarlo en el semiplano izquierdo, más la probabilidad de encontrar a la partícula en el semiplano derecho, porque estamos tomando en cuenta una región en el semiplano izquierdo y otra región en el semiplano derecho. Y es así como llegaríamos a la respuesta correcta. Si nosotros sabemos que si buscamos a la partícula en el intervalo que va de 0 a 2, tenemos el 50% de probabilidad de encontrarla, y si luego buscamos esa misma partícula para este mismo ejercicio en el intervalo que va de menos 2 a 0 y tenemos 50% de probabilidad de encontrarla, entonces si la buscamos de menos 2 a 2 tenemos el 100% de probabilidad de encontrar la partícula, porque su pico de probabilidad está en x igual a 0 y la función densidad de probabilidad desciende simétricamente
desciende su valor simétricamente hacia el semiplano izquierdo y hacia el semiplano izquierdo como hacia el semiplano derecho. Y confirmamos esto porque estamos sumando para las probabilidades de encontrar tanto la partícula en dicho semiplano izquierdo y en dicho semiplano izquierdo y en dicho semiplano derecho. Y se confirma matemáticamente todo lo que se ha escrito con la interpretación física que le estamos dando al problema. Muy bien, entonces ahora vamos por otro problema. Vamos por otro. Déjenme ver si hay algún otro detalle importante a mencionar para este problema. Pero veamos. Esto no es que así. Sería siempre es menos. Siempre va a ser menos 4. Sí, está. No, ya no hay otro. Parece que ya no tenemos otro detalle importante a considerar para este último problema. Ahora vamos a tener el siguiente problema. Tomen en cuenta que tenemos dos partículas que en tiempos diferentes pasan por la misma región del espacio. La primera partícula, que le voy a llamar la partícula A, tiene la siguiente función, función de onda de materia. A e a la menos un cuarto de x al cuadrado. Un cuarto, es un cuarto, ¿no? No un noveno, porque luego se confunde mucho el 4 con el 9. Es un cuarto. Y tiempo después, otra partícula pasa por la misma región del espacio, siendo que la función de onda de materia, que define a su onda de materia asociada, está dada por la expresión BE a la menos un séptimo de x al cuadrado. Entonces, yo quiero saber las probabilidades de encontrar a cada una de estas partículas si ambas las busco en el intervalo que va de 0 a un tercio de metro. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo primero que tengo que hacer es definir los coeficientes constantes, tanto para la partícula del inciso A como para la partícula del inciso B. Entonces voy a empezar con la partícula del inciso A. Lo primero que tengo que hacer es encontrar la función densidad de probabilidad para la función de onda de materia asociada con la partícula con la partícula del inciso A. Y esta sería igual a cuadrada por e a la menos un medio de x al cuadrado. Perfecto. Entonces, y ahora voy a normalizar esta función densidad de probabilidad para encontrar el valor de la constante arbitraria A. Sería integrar de menos infinito a cuadrada de e a la menos un medio de x al cuadrado por la diferencial de x, y todo esto es igual a 1. Que como yo sé que e a la menos un medio de x al cuadrado es una función simétrica en torno a x igual a 0, donde su pico de probabilidad está en x igual a 0, y el valor de la función densidad de probabilidad decrece a partir de dicho pico, podemos escribir esta integral de la forma 2 al cuadrado de la integral de 0 a infinito de e a la menos un medio de x al cuadrado diferencial de x. Muy bien. Recuerden, como es una función donde el área bajo la curva desde menos infinito a 0 es igual al área bajo la curva de 0 a infinito, es por eso que podemos manejar la integral de 0 a infinito por 2. Estamos recurriendo a la definición de la integral. Y ahora vamos a hacer el cambio de variable. U es igual a un medio de x al cuadrado, donde por lo tanto x es igual a 1 entre la raíz de 2, donde x sería igual a... Esto pasa como 2. Sí, la raíz de 2 por u, donde x sería x cuadrada, sería igual, donde x sería igual a la raíz de 2 por u a la 1 medio, mientras que la diferencial de x sería la raíz de 2 por 1 medio por u a la menos 1 medio por la diferencial de u. Entonces entonces ya podemos hacer, y además ahora voy a evaluar los límites de la integral. Yo sé que u sería igual a 1 medio de x al cuadrado, por lo tanto para el límite inferior tendría que x es igual a 0, y ahora ya que voy a hacer el cambio de variable, yo tendría el límite inferior de la integral en términos de u siendo igual a lo siguiente. Si en el límite inferior en términos de x es igual a 0, tenemos 0 por 0, 0, 0 por 1 medio, 0, de tal forma que el límite inferior en términos de u también sería 0. Ahora, para el límite superior en términos de x es igual a infinito. Entonces, tendríamos aquí
Infinito por infinito, infinito, infinito por un medio, infinito. Entonces el límite superior de la integral en términos de u también es infinito. Y aquí tendríamos e a la menos 1 por la diferencial de x, que en este caso nos dio la raíz de 2 por un medio de u a la menos 1 medio por la diferencial de u. Y quitando las constantes de la integral, sacando las constantes de la integral, lo cual puedo hacer, tendría la raíz de 2 entre 2 por la integral de 0 a infinito de e a la menos u por u a la menos 1 medio por la diferencial de u. Y nosotros ya hemos resuelto esta integral en los procesos matemáticos anteriores. Sabemos que esta integral, de la integral de 0 a infinito de a la menos u por u a la menos 1 medio por la diferencial de u, es igual a la raíz cuadrada de pi, de tal forma que tenemos que esta integral es igual a raíz de 2 entre 2 por la raíz de pi, y a su vez todo esto es igual a un 1, con lo cual lo hicimos así, porque todo esto es igual a un 1, a ver, espérenme, no, todo esto sería igual a la integral de, todo esto sería igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos 1 medio de x al cuadrado de x, porque es justamente esta integral fue todo lo que utilizamos para dejarla escrita en términos de u. Muy bien. Y nosotros sabemos que si multiplicamos a esta integral por 2 por la constante arbitraria a, es decir, si multiplicamos esta parte por 2 por la constante arbitraria a, todo esto sería igual a un 1. De tal manera que ahora sí ya podemos despejar a la a cuadrada. A cuadradas por la raíz de 2 por pi sería igual a 1. Entonces, y por lo tanto a sería igual a esto pasa con a 1 entre 2 pi. La raíz de pi, miren, aquí era la raíz de pi, se me estaba olvidando su raíz de pi. Ahora sí, raíz, esto es entre 2, 1. Sí, ya está. 2pi. Por lo tanto, a es igual a 1 entre 2pi a la cuarta. Perfecto. De tal manera que la constante arbitraria a ya podemos escribir a la función de onda de materia asociada con el comportamiento de la partícula a como y a es igual a 1 entre 2pi a la 1/4 por e a la menos 1/4 de x al cuadrado. Muy bien. Y dejen checo si hasta este punto no hay algún problema. Si tienen alguna duda o pregunta, pues ahorita escríbanla para que se pueda resolver en lo que checo el procedimiento, con el fin de que no exista ningún problema a la hora para interpretar este problema. Entonces no hay dudas, preguntas hasta esta parte, ¿no? Bien. Vamos ahora, para que esto quede más claro, voy a volver a hacer todo este procedimiento, pero ahora con la partícula del inciso B. Entonces, ahora yo tengo la partícula del inciso B y quiero definir la constante arbitraria que acompaña, quiero definir la constante arbitraria B mayúscula que ayuda a definir la función de onda de materia de la onda de materia asociada al comportamiento de la partícula del inciso B. Y tenemos entonces la función de onda de materia para dicha partícula del inciso B es igual a B por e a la menos 1/7 de x al cuadrado menos 1/7 de x al cuadrado, y tendría que obtener la función densidad de probabilidad para esta expresión. Tenemos que la función densidad de probabilidad para esta expresión sería b al cuadrado e a la menos 2/7 de x al cuadrado, b al cuadrado menos 2/7 de x al cuadrado, y tengo que normalizar a la función densidad de probabilidad, lo cual obtengo al integrar de menos infinito a infinito a b cuadrada por e a la menos 2/7 de x al cuadrado por la diferencial de x e igualando a 1. Como yo sé que la función densidad de probabilidad es porque e está elevado a un término x al cuadrado, como yo sé que el número natural e está elevado a un término de x al cuadrado, sé que la función densidad de probabilidad que responde a dicho número natural e con esa forma es una función simétrica en torno a x igual a 0, es decir que el área bajo la curva de menos infinito a 0 es igual al área bajo la curva de 0 a infinito. Por lo tanto,
yo puedo reescribir esta expresión como 2 veces b cuadrada, b constante arbitraria b mayúscula al cuadrado, ahora la integral que va de 0 a infinito. Porque como yo sé que el área bajo la curva, es decir, recurriendo a la definición de la integral, yo sé que el área bajo la curva de este tipo de función de menos infinito a 0 es igual que el área bajo la curva de 0 a infinito. Por lo que, debido a ello, yo puedo reescribir esta integral como ahora simplemente yendo de 0 a infinito, pero multiplicándolo por 2 para así cubrir el área bajo la curva tanto la del semiplano izquierdo como la del semiplano derecho. 2, 0 a infinito de e a la menos 2 entre 7 de x al cuadrado por la diferencial de x. Y ahora recurro otra vez al cambio de variable. U es igual a 2 entre 7 por x al cuadrado. De tal forma que tenemos que x es igual a 7 entre 2 raíz cuadrada de u a la 1 medio, y la diferencial de x sería igual a 1 medio de la raíz de 7 entre 2 por u a la menos 1 medio por la diferencial de u. Entonces ahora sí ya puedo recurrir al cambio de variable. Tendríamos que esta integral evaluada en términos de x, el límite de esta integral en términos de x para el límite inferior, x es igual a 0. Entonces, para esta integral en términos de u para el límite inferior tendría 0 por 0, 0, 0 por 2 séptimos, 0. Entonces, esta integral en términos de u sería, empezando como tendría su límite inferior en 0. Ahora vamos a ver a qué límite superior le corresponde a esta integral en términos de u, si en términos de x el límite superior es igual a infinito. Tendría infinito al cuadrado, infinito, infinito por 2 séptimos, infinito. Entonces, para el límite superior de la integral en términos de u también tendría un infinito. Infinito de e a la menos u, porque ya sabemos que u es igual a 2 séptimos de x al cuadrado por la diferencial de x, que es 1 medio, la raíz de 7 entre 2 por u a la menos 1 medio por la diferencial de u. Puedo sacar todas las constantes de la integral y tendría entonces 1 medio por 7, por la raíz cuadrada de 7 entre 2, por la integral de 0 a infinito, de e a la menos u, por u a la menos 1 medio, por la diferencial de u. Y esto sería igual a 1 medio por la raíz de 7 entre 2, por la raíz de pi. Y yo sé que esto es igual a la integral en términos de x, a la cual yo sé que todo esto es igual a la integral que se encontraba en términos de x, la integral de 0 a infinito, de e a la menos 2 séptimos de x al cuadrado por la diferencial de x. Muy bien. Y entonces, yo sé que si esta integral, esta de aquí, la multiplico por 2 por la constante arbitraria b mayúscula al cuadrado, o sea, es decir, si yo como sé que esta integral es igual a esto, y si multiplico esta integral por esto, es decir, esto por 2 por la constante arbitraria b al cuadrado, nos va a dar 1, es decir, 2 por la constante arbitraria b al cuadrado por 1 medio, por la raíz de 7 entre 2 por la raíz de pi, es igual a 1. Porque sé que esta integral, que es igual a esto, y si se multiplica esta integral, que es la misma que esta, por 2 por la constante arbitraria b al cuadrado, es igual a 1. Entonces ya tendría que b, constante arbitraria b mayúscula al cuadrado, por la raíz de 7 entre 2 por la raíz de pi, es igual a 1. De tal forma que sé que la constante arbitraria b sería igual a 2 entre 7pi a la 1 cuarta. De tal forma que ya puedo escribir a la función de onda de materia que nos permite definir a la onda de materia asociada con el comportamiento de la partícula B como 2 entre 7pi a la 1 cuarto por e a la menos 1 séptimo de x cuadrado. Y ahí está. Dejen checo que todo el procedimiento esté bien hasta este punto. Recuerden poner las preguntas si es que las tienen, con el fin de que no haya ninguna duda hasta esta parte del procedimiento. Entonces esto es un menos 1 entre 7x al cuadrado, No. Bueno, voy a escribir aquí otra vez para que se vea mejor. Sería 2 entre 7pi a la 1 cuarto de e a la menos 1 entre 7 de x al cuadrado. Entonces tendríamos... Bien, no hay ninguna duda hasta este punto. Entonces Zoom dice que esta sesión se va a terminar. Me reconecto en 5 minutos. Ahorita me voy a desconectar.